tema 12, que son las aplicaciones de la poliploidía en la mejora de plantas. Esta mejora se puede hacer desde dos puntos de vista y coinciden con los tipos de poliploides que existen en la naturaleza. Autopoliploidía y alopoliploidía. En cuanto a la alopoliploidía, tenemos tres puntos diferentes: hibridación interespecífica y duplicación cromosómica, que es lo que el hombre artificialmente imita lo que ocurre en la naturaleza con la generación de especies poliploides, alopoliploides. Recuerdan el ejemplo del trigo, que hubo hibridación interespecífica y duplicación cromosómica. Entonces el hombre imita ese proceso. Después tenemos fusión de protoplastos y puentes genéticos. Vamos a ir viendo uno por uno. Comenzamos entonces con autopoliploidía. El mejoramiento mediante autopoliploidía, la única forma de realizarlo es duplicando el número de cromosomas del cultivo o de la especie que se pretende mejorar. Digo cultivo o especie porque, por ejemplo, hay un plan de mejoramiento ornamentales que busca, colecciona especies silvestres que son potenciales, que tienen potencial como ornamentales, o sea, flores lindas, de color lindo, florece mucho. Entonces le hacen una duplicación del número de cromosomas utilizando el efecto poliploidizante de la colchicina y con el objetivo de que se manifieste el efecto Gigas en esas plantas con el número de cromosomas duplicado y tengan flores más grandes, mayor cantidad de flores, hojas con un color más fuerte, más atractivo. Entonces, lo que se busca con la aplicación de colchicina para duplicar el número de cromosomas es que se manifieste el efecto Gigas. ¿Ese efecto Gigas qué es? Que el tamaño de los órganos perdón, económicamente rentables aumenten. En este caso, como estoy hablando de las flores o pueden ser de tubérculos, del órgano que sea rentable dentro de la especie. También puede ser aumento o disminución de la proporción de algunas sustancias químicas como hidratos de carbono, vitaminas, proteínas. En general, la ventaja que esta es una ventaja por un lado y una desventaja cuando hablamos de la formación y estabilidad de los poliploides. El que sean estériles es una desventaja. Pero acá ya estamos hablando desde el punto de vista comercial. Entonces, es una ventaja que sean estériles porque no producen semillas. Por ejemplo, la banana no tiene semillas, es un triploide, entonces es comercialmente más aceptable. Fíjense lo que es una banana con semillas, que es fértil, diploide, y una banana estéril, sin semilla, obviamente es comercialmente mucho más aceptada. Otros ejemplos que fueron exitosos en la aplicación de la colchicina para producir autopoliploides con el objeto de aumentar el tamaño de los órganos. Por ejemplo, los rabanitos obtuvieron tetraploides sin esas oquedades en la raíz. No sé si han visto alguna vez los rabanitos con esas, son como grietas que tienen en la raíz, y son productos de una enfermedad que se denomina hernia. Gracias a la poliploidización desaparecieron esas oquedades y se volvieron, porque se volvieron resistentes a la hernia. En espinaca
obtuvieron tetraploides con mayor productividad y un color más oscuro. Esto en ornamentales es muy utilizado, como yo les venía diciendo. Este es un conejito tetraploide y esta es una cinia también tetraploide, flores de mayor tamaño. Y esto es el proyecto del que yo le estaba hablando, que es un convenio de INTA, de nuestro Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y del JICA, que es un Instituto de Recursos Biológicos de Japón. Entonces, como les decía, el objetivo es, a partir de la colección de especies silvestres que tengan un potencial como ornamental, duplicar el número de cromosomas de esas especies y tratar de lograr plantas ornamentales. En cuanto a la alopoliploidea, quería decirles algo de la autopoliploidea que no les dije, que la autopoliploidea artificial a través de la duplicación del número de cromosomas por colchicina fue experimentado en muchísimas especies y fueron muchos más los fracasos que los éxitos. Eso fue, ni bien se descubrió el efecto de la colchicina, fue como un boom, una cosa que se volvió moda, aplicar colchicina a todos los cultivos para ver si realmente producían, mediante el efecto Gigas, producían aumento de producción, aumento de los órganos reproductivos comercialmente importantes, y la mayoría de las veces no fueron exitosos. Bueno, eso. Entonces, alopoliploidea, el mejoramiento de vegetales utilizando el mecanismo de alopoliploidea tenía tres facetas, como les di yo al principio. Una de ellas es simular lo que ocurre en la naturaleza, que es la hibridación interespecífica y posterior duplicación cromosómica. Entonces, se hacen cruzamientos y después al híbrido resultante se duplica el número de cromosomas con colchicina. Los cruzamientos en animales son raros, por lo tanto, la alopoliploidea como técnica de mejoramiento ha sido mucho más utilizada en vegetales. Una investigadora en 1917, Winge, fue como que la que dijo que la hibridación interespecífica y seguida de duplicación podía ser un proceso importante en la formación de nuevas especies. Eso fue en 1917. Ella lo dijo como una teoría, una hipótesis. Cuando en 1937 se descubre la colchicina como agente poliploidizante, esto fue furor y comenzaron a hacer estas hibridaciones. Ya las hacían antes del 37, hibridaciones interespecíficas ya las hacían, pero no tenían la posibilidad de duplicar el número de cromosomas. Una vez que tuvieron las dos técnicas disponibles, entonces comenzaron a realizar estas hibridaciones seguidas de duplicación. Bueno, lo que se hace, digamos, está sintetizado en este esquema. Tenemos una planta A, planta B, la cruzamos y obtenemos un híbrido que es estéril, porque tiene los cromosomas de la planta A y los de la B en un solo miembro de cada par. Entonces, formas univalentes, es estéril.
con el tratamiento con colchicina, duplicamos el número de cromosomas y así cada cromosoma va a tener un par, y podrá formar bivalentes y recuperar la fertilidad. La alopoliploidía artificial, entre otras cosas, puede ser utilizada para resintetizar plantas cultivadas aloploides. Aloploides es como una abreviatura de alopoliploide, de las cuales se conocen las especies parentales. O sea, conocemos especies que son poliploides y sabemos cuáles son los progenitores que le dieron origen. Tenemos esas especies parentales y las cruzamos para resintetizar el cultivo. ¿Con qué objetivo? El objetivo es básicamente en el transcurso, o sea, el origen de estos cultivos alotetraploides más o menos se originaron hace 7.000, 8.000 años. Y en el transcurso, desde que se originaron al día de hoy, han sufrido un proceso de domesticación intensivo y de mejoramiento. La domesticación no es intensiva, pero el mejoramiento sí es intensivo en busca de mayor producción. En ese camino de buscar mayor producción, se van perdiendo algunas características de resistencia a enfermedades y plagas. Enfermedades me refiero a las producidas por hongos, bacterias, virus. Y plagas son los distintos, sobre todo insectos, principalmente insectos, que atacan a estos cultivos. Entonces, en ese camino de mejoramiento hacia un lado, digamos, con un objetivo de aumentar producción, se van perdiendo características que son muy importantes. El hecho de resintetizar estas plantas tiene como objetivo recuperar muchas de esas características importantes que se han perdido en el proceso de mejoramiento. Por supuesto que al resintetizar estas plantas, no se obtiene exactamente lo que uno pretende, pero sí pasa a ser un material que puede ser utilizado como para cruzarlo, digamos, con alguna variedad que sea élite, una buena variedad de ese cultivado, y ir viendo los productos, las filiales que se obtienen, la progenie que se obtiene, y de esa manera ir tratando de incorporar algunas de las características perdidas. Otro de los objetivos es sintetizar nuevas especies cultivables. Y el ejemplo que vamos a ver es triticale, pero hay otros también: tricepiro, ráfano brassica, festulolium. Si prestan atención, se dan cuenta que son nombres que surgen de la combinación de los géneros de las especies cruzadas. Por ejemplo, ráfano y brassica es cruzamiento de un ráfano por un brassica. Triticale es cruzamiento entre una especie de triticum por secale, que es el centeno. Y otro objetivo es sintetizar plantas cuya constitución genómica las haga de fácil cruzamiento con una especie cultivada que las especies parentales. Es decir, se genera un puente genético. Esto se lo voy a explicar con un ejemplo directamente para que sea más fácil de entender. Entonces vamos por ejemplos. Un ejemplo de resintetizar plantas cultivadas alopoliploides
es esta, de Brassica napus, que es un modelo muy estudiado de poliploidía, porque son varias especies silvestres con distintos números de cromosomas, con diferentes genomas, que en este caso Oleracea y Rapa, se han cruzado entre ellas y hubo una duplicación del número de cromosomas y originó Napus. Bueno, como se conoce, las especies silvestres que lo dieron origen, se las vuelve a cruzar y se resintetiza. Este es el Napus resintetizado, este es Rapa, este es el Oleracea. Tiene un detalle de las flores de cada uno. Fíjense cómo el vigor híbrido ¿eh? Es evidente en estas fotos. Brassica napus se cultiva como forraje y también como para producir biodiesel y también consumo humano. En nuestro país no se produce en grandes cantidades. Los mayores productores están en Europa, Norteamérica, Australia, China y la India. Bueno, vamos con el ejemplo entonces del punto B, sintetizar nuevas especies cultivables. Acá les dejo el ejemplo de la obtención de triticale, que es la espiga C, a partir de Triticum turgidum, que es el trigo panadero, y secale cereale, que es el centeno. El objetivo de estos experimentos fue lograr un nuevo cereal con las características de rusticidad del centeno y las características harino-panaderas del trigo. Los experimentos, los primeros fueron realizados por Mutzing en diversos años, a partir de 1939, y también Sánchez Monge, y hay muchos otros que han hecho este mismo tipo de cruzamiento, pero los pioneros fueron estos dos. Bueno, como les dije, cruzaron el trigo tetraploide, AABB, por secale, RR, y obtienen un híbrido de 21 cromosomas, un híbrido triploide. 14 cromosomas de triticum y 7 de secale. Esto tenía la constitución genómica ABR, se duplica con colchicina y obtenemos un hexaploide ABR. Y lo denominaron triticale, en honor a Triticum y secale. Hexaploide sirve para verdeos invernales, para el alimento de ganado. El grano no es bueno, sirve para galletitas, fideos y también para alimento de ganado. No lograron los objetivos que perseguían, pero lograron un nuevo material que tiene otras ventajas y no las que se pretendían. Bueno, acá ven el complejo de Brassica y la formación de distintas especies alopoliploides a partir de cruzamiento y duplicación del número de cromosomas. En la parte inferior es la resíntesis de este cultivo que ya vimos en una diapositiva anterior, y aquí cruzamiento de Rapa 2N20 con Nigra 2N16, obtenemos esta Brassica juncea de 2N36. O sea, primero 18 y de posterior duplicación con colchicina 36. Y por este lado, entre Oleracea y Nigra, Brassica carinata de 2N34. Cada una de las especies diploides aporta un genoma distinto, B, A, C, y se pueden obtener estas, o sea, acá este es un ejemplo de resíntesis del cultivado y estos dos son ejemplos de síntesis de nuevas especies cultivables. Bueno, acá en
quería mostrarles para que vean las distintas variedades de Brassica oleracea: col, coliflor, el brócoli, col de Bruselas, colinabo, col rizada. Todas esas son variedades de Brassica oleracea. Un poco para que se ubiquen en las plantas. Napus es el nabo sueco, colza. Campestris es la col china, nabo, colza. Esta es mostaza en rama, mostaza negra, mostaza licinia. Esas son las distintas especies, y dentro de especies las variedades que son cultivadas. El último ejemplo es la síntesis de plantas cuya constitución genómica las haga de más fácil cruzamiento con una especie cultivada que las especies de interés. Puente genético. Esto es así. Si yo tengo una especie silvestre que tiene características de resistencia a un... Vamos a utilizar este caso. Una especie silvestre, pariente silvestre del cultivado, que tiene resistencia a un nematode. Si esa especie ya he probado o por X motivo no la puedo cruzar con el cultivado por diferentes circunstancias, entonces tengo que usar otra especie y cruzarla con esa, y el producto de ese cruzamiento sí puede llegar a ser cruzable con el cultivado. Entonces, hago un puente genético. El ejemplo es el siguiente. Esto es Arachis hypogea, el cultivado, que tiene... hay una plaga, un nemato, que produce grandes pérdidas en Norteamérica. Norteamérica es un gran productor de maní. Y en esta especie, en Cardenasi, existe la resistencia a ese nematode. Pero Cardenasi no fue posible a través de Cardenasi incorporar al cultivado esa resistencia. Entonces se utilizó la siguiente estrategia. Se lo cruzó por otra especie, también de Arachis. Se obtuvo un híbrido, una F1, 2N20. A ese se lo cruzó por Batizocoy, que sí se sabía que era posible de cruzarse con el cultivado. Se obtiene una especie con 20 cromosomas, se le hace el tratamiento con colchicina, se obtiene el anfidiploide, y a esta especie, que tiene 40 cromosomas, que es producto del cruzamiento en primera instancia de estas dos y después de esta, o sea que tiene material genético de estas tres especies. A este material se lo cruza por hipogea, y a la F1 obtenida se le hace retrocruzamientos. En total son 5 retrocruzas por hipogea, hasta que se obtiene un cultivar, una variedad que es resistente al nematode. Acá en estas fotos, esto es el cultivo de maní. Estas líneas son de la variedad resistente, y estas del que es susceptible. Entonces ustedes pueden ver la diferencia, y lo más importante, o bueno, una de las cosas importantes es que la producción
de esta especie resistente se mantuvo igual que la especie, que el cultivo original, digamos. Bueno, esta es la cita de la publicación de ese nuevo cultivar. Fusión de protoplastos. A partir de los años 70 se desarrollaron nuevas técnicas que permitieron la obtención de anfiploides por fusión de protoplastos de especies diferentes y posterior diferenciación en plantas adultas. Estas plantas, producto de la fusión, llevan las dotaciones cromosómicas completas de ambas especies. Los protoplastos, ¿qué son? Son células desprovistas de pared celular por digestión enzimática o medios físicos o químicos. En Nicotiana, género del tabaco, fue una de las primeras en que se obtuvieron plantas adultas a partir de protoplastos y anfiploides entre Nicotiana glauca y Nicotiana longsdorffi. Con esta técnica se salvan las barreras de reproducción sexual. O sea, cuando nosotros queremos incorporar características de una especie a otra, generalmente lo primero que usamos es la técnica de hibridación interespecífica. Hacemos híbridos. Pero si entre las especies hay una incompatibilidad sexual, es imposible obtener híbridos con esa técnica. Entonces, esta es una alternativa, la fusión de protoplastos es una alternativa cuando existe esa incompatibilidad. Lo que se obtiene son híbridos somáticos. Y aquí la técnica. Esta imagen está sacada del libro de biotecnología que lo compartí en PDF cuando les di la clase de aneuploidía, de haploidía y aneuploidía. Bueno, entonces el primer paso de esta técnica de fusión tenemos la planta 1, planta 2, se hace el aislamiento de protoplastos de cada uno de los parentales. Una vez que tenemos los protoplastos de los parentales, este sería el momento en producir modificaciones genómicas para producir los híbridos asimétricos que estábamos hablando. Acá le falta una A. O sea, si es este protoplasto que hay que modificar, bueno, aquí es el momento de producir la radiación o lo que fuere, o si es en este caso,
una vez que ya tenemos los protoplastos originales o modificados, se produce la fusión. Esa fusión de protoplastos se hace en un medio in vitro. Y obtenemos, bueno, entonces tenemos los protoplastos híbridos, producto de la fusión de los parentales. A estos protoplastos híbridos se los pone en un medio de cultivo para que regeneren plantas. El medio puede ser un medio base, estándar, o un medio selectivo, si nosotros queremos ya por medio de un medio especial seleccionar algunas plantas. Bueno, entonces se producen las plantas híbridas en ese medio de cultivo y después hay que hacer una confirmación y caracterización de esas plantas. Una de las límites, y bueno, después se hace el pasaje a tierra, como ustedes ya saben, cuando hay un producto, un material vegetal obtenido a partir de un medio de cultivo, después hay que hacer, eso tiene que sufrir una transición hacia primero a un sustrato y después el pasaje a tierra y después a campo. Las limitaciones de esta técnica es que no se puede aplicar en plantas que no regeneren in vitro. Este es un ejemplo. En A tenemos la fusión de los protoplastos. En B, ejemplos donde se han obtenido híbridos somáticos en tomate, arroz, trigo, maíz, pero la mayoría no son exitosos. La utilidad básicamente de esta técnica radica en la provisión de un nuevo material para ser incorporado a los programas de mejoramiento. En todas estas técnicas de mejoramiento que estamos viendo, uno tiene un objetivo, planea, hace el proyecto, lo ejecuta, pero en la mayoría de los casos no son exitosos. Pero se va generando nuevo material, que si en ese momento no sirve, no es exitoso, no es útil, pero posteriormente puede que sí. Y de eso hay muchos ejemplos. O sea, materiales que se generaron con un objetivo, que para eso no sirvieron, y que después se genera la necesidad de otra cosa y se prueba ese material y sirve para eso. Bueno, otro caso donde fue exitosa la hibridación somática es en citrus. Bueno, en este punto quería hacer como un resumen, una síntesis de los métodos de mejoramiento vegetal donde están involucrados el número de cromosomas. Entonces, nosotros considerando en su conjunto todas las técnicas de introducción de la variación genética extraespecífica, ¿eso qué significa? Significa la introducción de variación dentro de una especie que queremos mejorar proveniente de una especie extraña, que generalmente son especies silvestres, parientes silvestres de estas cultivadas. Bueno, entonces, al considerar todo ese conjunto de técnicas, podemos ver que al intentar introducir en una especie cultivada las características favorables de otras, las parientes silvestres, se ha seguido un proceso de continua reducción del material genético aportado por estas especies, tratando de evitar que con la transferencia de la información deseada se introdujera también información genética que no sería positiva para el aprovechamiento económico de la especie cultivada. Así, de la incorporación del complemento cromosómico completo en los híbridos interespecíficos, se pasó en algunos casos a incorporar un solo genomio de la especie silvestre o se llegó al caso de manipular algunos cromosomas generando líneas de adición o líneas de sustitución cuando se
sustituían cromosomas. Y un último paso es la reducción de la información extraespecífica, consistente en la sustitución del citoplasma de la especie cultivada por el citoplasma de la especie silvestre, manteniendo la información genética nuclear de la especie cultivada. Y eso es la aloplasmia. Y por último, el caso de la transferencia de genes que no tiene relación con el número de cromosomas, pero es como para ver que cuando lo más ínfimo que se puede transferir de una especie a otra es la transferencia de genes, y que ese nivel de técnica, cuando llegamos a ese nivel de técnica, ya los organismos se puede realizar en cualquier tipo de organismo, no solo en vegetales como todas las técnicas anteriores. Acá tenemos un ejemplo en petunia híbrida y petunia parodia. Normalmente son compatibles sexualmente. Por cruzamiento se obtiene la F1 híbrida y después esta se cruza por sí misma y da todas estas variantes de flores, porque hay una segregación, entonces da todas estas variantes. Ahora, ¿qué tiene que ver la hibridación somática aquí? Bueno, se realizó hibridación somática entre estas dos, aunque son compatibles sexualmente, y se obtuvo este híbrido y la misma variación en la filial 2. Bueno, ¿qué pasa acá? Que la hibridación somática es mucho más rápida para hacer la técnica y la obtención de las plantas que hacerlo por la hibridación interespecífica tradicional. Entonces, por más que en este caso no haya incompatibilidad sexual entre estas dos especies, se opta por la hibridación somática porque es mucho más rápida. Bueno, en este punto quería hacer como un resumen, una síntesis